En el ajedrez, el gambito es una jugada de apertura en la que se sacrifica una pieza, generalmente un peón, para conseguir una posición favorable en el tablero. Sin embargo, en los cómics significa algo totalmente diferente. Hoy, en Detective de Letras, investigaremos a Gambit, el ladrón de los X-Men. Los X-Men se encuentran entre los grupos de superhéroes más recordados de la historia de Marvel. En este universo de mutantes nació Gambit, quien ha ganado mucha popularidad entre los fanáticos desde que apareció en la serie animada de los 90. Sin embargo, antes de la serie de los 90, el panorama en Marvel Comics era totalmente diferente a lo que es hoy en día. Iron Man no era un líder, era un borracho más. El Capitán América no vendía nada. Y Hulk era el recuerdo de Lou Ferrigno y Bill Bixby. Verán, el cómic de Uncanny X-Men fue durante muchas décadas el más famoso y el más vendido de Marvel. Eran sus historias y personajes los que marcaban la pauta de lo más importante en la industria de los cómics. Desde fines de los 70 hasta inicios del nuevo siglo, los mutantes trazaban el rumbo de la Casa de las Ideas. Los creadores más importantes eran asignados tanto a Uncanny X-Men como a los títulos derivados de esta historieta. El gran arquitecto de este universo de Marvel Comic fue el escritor Chris Claremont, quien, partiendo de un concepto que nació del también escritor y editor Len Wein y del escritor y dibujante Dave Cockrum, desarrolló un enorme número de conceptos, personajes, ideas, tramas e historias. Wein, Claremont y Cockrum crearon la base de los nuevos X-Men, así como muchos de sus protagonistas y sus historias de fondo. Fue en 1989 cuando se unió al título un dibujante que se convirtió en una de las estrellas legendarias de Marvel, Jim Lee, quien se había dado a conocer ilustrando un cómic llamado Alpha Flight, también sobre mutantes en la Casa de las Ideas, además de ayudar a lanzar un nuevo cómic para un vigilante sumamente famoso en los 80s y los 90, Punisher War Journal. En 1989, Jim Lee fue integrado como el dibujante regular de la serie Uncanny X-Men. La era Claremont-Lee, sin parentesco con Stan Lee, fue sumamente fructífera. El escritor era conocido por ser impredecible con el título y por dar giros argumentales de manera inesperada. Era tan bueno en su trabajo que incluso podía cambiar totalmente el reparto de los X-Men de un número a otro, y el número seguía siendo popular, el título seguía vendiendo igual o más. El equipo presentó una gran cantidad de inclusiones de nuevos personajes durante la década del 90. Una de ellas fue el mutante conocido como Gambit. Ese es su favorito, ¿verdad? Entre los mutantes de Marvel, sí. La mancuerna Claremont-Lee creó a Gambit para el Uncanny X-Men número 266, con fecha de publicación del 19 de junio de 1990. Sin embargo, en ese número, Jim Lee no hizo el dibujo interior. Este corrió a cargo de Michael Collins, mientras que el arte de la portada lo realizó Andy Kubert. Existe una discrepancia en cuanto a la primera aparición de Gambit, pues esta se da en el número 266 de Uncanny, como ya lo dijimos, con fecha de publicación de junio, pero publicado realmente en agosto de 1990. Esta es la que se considera su primera aparición. Este es el número perseguido por los coleccionistas. Es el número que he buscado con desespero en las páginas de internet y se llegan a pagar cifras interesantes por él. Sin embargo, la primera aparición del mutante fue del 29 de mayo de 1990 en el cómic Uncanny X-Men Annual número 14, escrito por Claremont y dibujado por Adams. Aunque esta historia se sitúa después del número 266, fue publicada antes de ese número. Los coleccionistas pagan más por el número 266 porque es en ese número donde él se conoce con Tormenta. Si vamos a hablar del mutante favorito de este canal de Detective de Letras, es indispensable empezar por sus autores. Christopher Claremont
es un escritor de cómics y novelista norteamericano nacido en Gran Bretaña, conocido por su paso de 17 años en Uncanny X-Men entre 1975 y 1991. Durante su paso por Marvel, Claremont co-creó numerosos personajes de X-Men como Rogue, Psylocke, Kitty Pryde, Lockheed, la Guardia Imperial Shi'ar, Mystique, Emma Frost, Cyrene, Júbilo, Rachel Summers, Madeleine Pryor, Lilandra, el Rey Sombra, Cannonball, Warpath, Wolfsbane, Sabretooth, Sebastian Shaw, Pyro, Legión, Strongboy, Mr. Sinister, Los Merodeadores, Sunspot, Forge y por supuesto Gambit. Claremont escribió muchas historias clásicas, incluyendo la saga de Dark Phoenix y Días del Futuro Pasado, uno de los favoritos entre los lectores de cómics de superhéroes. Desarrolló el personaje de Wolverine hasta convertirlo en el favorito de los fanáticos. El X-Men número 1, el estreno de la serie derivada de 1991 que Claremont coescribió con Jim Lee, sigue siendo el cómic de superhéroes más vendido de todos los tiempos según el Guinness World Records. Por su trabajo, Claremont ha ganado uno que otro premio, el premio Inkpot, el Comic Buyer's Guide Fan Award, el premio Charles Flint Kellogg en Artes y Humanidades, sí, el del creador de los Cornflakes, y apenas 10 veces el premio Eagle. Jim Lee es un dibujante de cómics, escritor, editor, de origen coreano-americano y actualmente es el editor y director creativo de DC Comics. En reconocimiento a su trabajo, Lee ha recibido apenas un premio Harvey, un premio Inkpot y 3 premios Wizard Fan. En 1992, Lee y otros artistas formaron su propia editorial, Image Comics, para publicar sus títulos y mantener la propiedad de sus creaciones. Lee publicó títulos como Wildcats, Gen 13, a través de su estudio Wildstorm Productions. Al descubrir que este trabajo como editor le quitaba el tiempo que podía dedicar a la ilustración, Lee vendió Wildstorm en 1998 a DC Comics, donde continuó manejándolo como un sello de DC hasta el 2010. Además de ilustrar títulos exitosos como Batman Hush y Superman for Tomorrow, y libros que incluyen Superman Unchained y la serie Los Nuevos 52 de Justice League. El famoso Gambit tiene más de un aspecto que atrajo inmediatamente a los lectores de cómic. Es astuto, es atractivo, tiene un gran sentido del humor. Además, este habilidoso ladrón siempre tiene un as bajo la manga para hacer caer a sus contrincantes. En el ya mencionado número 266 de la serie Uncanny X-Men, encontramos a una Storm, tormenta, secuestrada por el Rey de las Sombras, que ha sido llevada a una edad adolescente, convertida casi en una niña, y quien huye de la ley pues se la busca por homicidio. Gambit es quien la ayuda y la protege. Eventualmente Tormenta lo lleva a la mansión de Charles Xavier, donde conoce al resto del equipo de los X-Men, el cual se encuentra prácticamente desmantelado. Sin más, Gambit se une a los X-Men. No fue una gran sorpresa que después pasara a ser uno de los personajes centrales del título en ese universo, ya que su personalidad y diseño lo catapultó a la fama entre los lectores. La historia de origen de Gambit está llena de secretos, misterios y sorpresas. El nacimiento de Remy Etienne Lebeau es uno de esos misterios. Se ha especulado que, al igual que su contrapartida de la Tierra 9921, él puede ser un producto del programa secreto de los Estados Unidos llamado Matriz Negra para la creación de bebés mutantes. Se sabe que en ese proyecto, con base en Nuevo México, trabajaron personalidades como Brian Xavier, Kurt Marco, el Dr. Nathan Milbury y Amanda Mueller. Abandonado al nacer como un bebé muy bonito pero con ardientes ojos rojos con un globo ocular negro, el niño que algún día se convertiría en Remy Lebeau fue secuestrado de su sala del hospital por miembros del gremio de ladrones de Nueva Orleans. Esos ladrones se refirieron al niño como el Diablo Blanco, Le Diable Blanc. Creían que
era el niño que había sido profetizado para unir a dos gremios en guerra, el gremio de los ladrones y el de asesinos. Pero después, Remy fue puesto al cuidado de una banda de ladrones callejeros que criaron al niño y le enseñaron el camino del robo. El área y la población entre los cuales creció hicieron de Remy un Cajun, en español un cajún. Se refiere a los llamados acadianos, cadianos o cajunes, un grupo étnico localizado en el estado de Luisiana. Descienden de exiliados de Acadia durante la segunda mitad del siglo XVIII, tras la incorporación de una parte de los territorios franceses de Nueva Francia a la corona británica. Suelen hablar francés, son en su mayoría católicos y su población asciende a 1,5 millones de habitantes norteamericanos. Así que esa afirmación de que Remy es francés es falsa. A los 8 años conoció a Belladonna Boudreau, hija del patriarca del gremio de asesinos, con la que inició una amistad que posteriormente se transformaría en amor. Más tarde, cuando tenía alrededor de unos 10 años, Remy intentó robarle a Jean-Luc Le Beau, entonces patriarca del gremio de ladrones. Jean-Luc sacó a este precoz niño de las calles y lo adoptó en su propia familia. Como parte de un pacto de paz entre el gremio de ladrones y el gremio de asesinos, se arregló un matrimonio entre Remy y Belladonna Boudreau. Sin embargo, el hermano de Belladonna, Julien, se opuso al matrimonio y desafió a Gambit a duelo. Remy mató a Julien en defensa propia, pero fue expulsado del gremio y desterrado de Nueva Orleans en un intento de mantener el pacto de no agresión entre ambas asociaciones. Tras esto, Remy vagó por el mundo mientras ejercía sus habilidades como maestro ladrón, ayudado por supuesto por su poder mutante para cargar objetos con energía explosiva. Suele emplear naipes cargados con energía cinética como su arma característica. Aquí es necesario hacer una pequeña aclaración. La energía cinética es la energía del movimiento. La energía potencial es la energía almacenada en un objeto debido a su posición. Entonces, el poder de Gambit es cargar a los objetos con su capacidad máxima de energía cinética, lo que lo lleva a explotar con menor o con mayor magnitud dependiendo del tamaño del objeto. Y sobre las cartas, en un principio Gambit usaba cuchillos como armas. Sin embargo, en Gambit volumen 3, número 6, nos muestra la primera vez que usó naipes como armas a la edad de 15 años. O sea que le quedaron gustando los naipes. Le parecen menos sospechosos. No es lo mismo ir por la calle llevando una cierta cantidad de cuchillos que llevando naipes. En un momento de su vida, Remy se acercó al maestro genetista Mr. Sinister. Uno tiene que ser muy valiente para acercarse a alguien que se llama Mr. Sinister. Remy buscaba ayuda para controlar sus poderes. Su nivel de poder era tan alto que Gambit tenía el potencial de un mutante nivel Omega, pero ese poder era peligroso para él y para los demás. Literalmente en algún momento podía hacer explotar el planeta. Un mutante nivel Omega es aquel, abro comillas, cuyo poder dominante se considera que registra o alcanza un límite superior indefinible de la clasificación específica de ese poder, lo cual podría afectar al mundo entero, cierro comillas. Ese problema también confirmó que Iceman, Jean Grey, Legión, Magneto, Tormenta, Exodus, Franklin Richards y Vulcan son, entre otros, mutantes de nivel Omega. Sinister eliminó parte del tejido cerebral de Remy para reducir sus niveles de poder, brindándole así un mayor control sobre estos. Como resultado, Remy ahora estaba en deuda con el genetista, y Sinister posteriormente encargó al ladrón que reuniera un equipo de asesinos llamados los Merodeadores y lo guiara a la guarida de los Morlocks para asesinarlos. Remy no se dio cuenta de que Sinister emplearía a los Merodeadores para masacrar a la comunidad mutante clandestina. Al ver los horribles resultados de sus acciones, Gambit intentó detener la masacre, pero casi fue asesinado por Sabretooth. Sin embargo, logró salvar a una joven, una pequeña Morlock que algún día crecería para convertirse en la X-Men Marrow.
Eventualmente, Remy se encontró con Tormenta, un miembro del equipo de mutantes conocidos como los X-Men. Tormenta se había convertido, como ya lo dijimos, en una niña amnésica que había recurrido al robo como medio para sobrevivir. Remy le ayudó a escapar de su enemigo, la entidad psiónica malévola conocida como el Rey Sombra, y se convirtieron en socios. Más tarde, cuando el fundador de los X-Men, Charles Xavier, regresó de un largo periodo de viajes por el espacio exterior, Tormenta patrocinó el ingreso de Remy en los X-Men, donde se unió oficialmente al equipo azul bajo el liderazgo de Cíclope. Remy se enamoró muy pronto de su compañera en los X-Men, Rogue, bendecida y a la vez maldita por la capacidad de absorber los pensamientos y habilidades de otros mutantes a través del contacto con la piel. El sentimiento era mutuo, pero las dos almas gemelas estaban condenadas a no tocarse nunca, porque aquellos hombres a los que Rogue toca usualmente quedan en coma o mueren. En ese punto, una gran cantidad de sucesos se volcó sobre la vida de Gambit. Bishop, el mutante que viene del futuro, le informó a los X-Men que Gambit traicionaría al equipo. Remy se reencontró con su esposa Belladonna, quien lo atacó, por supuesto. Belladonna murió aparentemente en un enfrentamiento con la raza alienígena El Nido, pero Remy le robó a Kandra la Inmortal el elixir de la vida con el fin de resucitar a Belladonna, lográndolo, pero ella despierta amnésica, sin recuerdo alguno sobre el ladrón. Sabretooth le advirtió a los X-Men que Gambit guardaba muchos secretos, y esas dudas empezaron a debilitar la relación con Rogue. Belladonna llegó a ser sanada totalmente gracias al elixir de la vida, y durante la saga conocida como la búsqueda de Legión, y ante el aparente fin de la realidad, Gambit y Rogue compartieron un beso, lo cual dejó a Gambit en estado de coma durante varios meses. Un amor letal. Total. En ese punto, Rogue abandona a los X-Men después del beso que le permitió absorber parte de los recuerdos de Gambit, al enterarse de su papel en la masacre de los Morlocks. Rogue rompió la relación con el ladrón debido a los recuerdos que había absorbido con ese beso y abandonó a los X-Men sabiendo que no podía escapar de ese pasado. Tras los eventos de la saga Onslaught, se revela que Gambit no es el traidor del equipo de los X-Men, lo cual le permite hacer las paces con Bishop. Sin embargo, para ese momento ya Rogue había iniciado una nueva relación con un nuevo miembro del equipo, Joseph. Un poco más adelante, capturados por Nanny, y cuando se encuentran sin poderes, él y Rogue hacen el amor por primera vez. Gracias a Magneto se revela lo que había hecho Remy en la masacre de los mutantes de los Morlocks, y los X-Men lo juzgan, lo encuentran culpable y lo abandonan en la Antártida como castigo. Muriendo de hambre, Remy regresa a la ciudadela de Magneto, donde encuentra la esencia psiónica de una mutante muerta llamada Mary Porcell. Mary, parecida a un espectro, se une a Gambit, lo cual le permite sobrevivir hasta llegar a la Tierra Salvaje, una jungla escondida que se encuentra en el páramo helado de este continente. Allí, Remy llega a un acuerdo con un enigmático ser conocido como The New Sun, el nuevo sol. A cambio de un pasaje de regreso a los Estados Unidos, Remy accede a hacer misiones para The New Sun. Remy regresó a casa y se encontró nuevamente con los X-Men cuando intentó robar la legendaria gema carmesí de Cyttorak. Todo esto para su nuevo empleador. Aceptó regresar al equipo principalmente por su autoestima y por su amor por Rogue. Sin embargo, Mary Porcell, el espíritu que había ingresado en su cuerpo, comenzó a amenazar a Remy y a sus amigos si no accedía a quedarse con ella para siempre. Cuando los X-Men finalmente se enteraron de esto, el espectro huyó con Remy a su antigua ciudad natal, donde trató de obligarlo a fusionarse con ella y convertirse en un nuevo tipo de forma de vida híbrida. Mientras Remy luchaba con ella, Rogue cargó con una unidad de contención que finalmente dispersó al espectro de Mary Porcell. Poco después,
Remy viajó algunos años al pasado, salvó a su padre y conoció al Dr. Nathan Mulberry antes de que se convirtiera en el Señor Sinister. Durante ese viaje en el tiempo, Sinister restauró los poderes de Remy a su máximo potencial y pudo utilizarlos para volver a viajar en el tiempo hasta el presente. Poco después de su regreso, Remy trabajó durante un tiempo como líder del gremio de ladrones en lugar de su padre, además de liderar uno de los dos equipos de los X-Men, trabajos de tiempo completo. Remy también fue responsable de la unificación del gremio de ladrones y de asesinos en un solo gremio unificado, del cual también se desempeñó brevemente como patriarca, y consiguió hacer las paces con su ex esposa Belladonna. Con ese poder aumentado, fue capaz, al menos brevemente, de tocar a Rogue, aunque la relación con esta se había enfriado debido a sus obligaciones como líder del gremio de ladrones. Mientras tanto, el New Sun reveló su verdadera naturaleza después de organizar un juego de asesinatos para un grupo de mercenarios superpoderosos con Remy como objetivo. Cuando Remy llevó la pelea al New Sun, se sorprendió al saber que este sujeto era en realidad una versión de una realidad alternativa de él mismo. O sea, había estado trabajando para él mismo de otro universo. En esa realidad alterna del New Sun, los poderes de carga cinética de Remy se habían descontrolado hasta tal punto que quemó al mundo y por lo tanto mató a todos sus habitantes. Como resultado, el New Sun persiguió y mató todas las versiones de sí mismo de todas las otras realidades para que no repitieran sus actos. Durante la batalla final, Remy agotó sus poderes mejorados para derrotar al New Sun, poniendo fin a esta amenaza y volviendo sus poderes a los niveles normales antes de la intervención de Mr. Sinister. De esta manera, impidió que se cumpliera la profecía sobre sí mismo en la cual se decía que iba a destruir la Tierra. En una de las misiones, una de las cartas explosivas de Remy explotó en su cara, dejándolo temporalmente ciego. Tuvo un frutti delicioso con una de sus clientas, con una mujer que lo había contratado. Poco después fue curado de la ceguera y le reveló a Rogue su aventura con esta mujer. Buscando alejarlo de su hija adoptiva, Mystique, madre adoptiva de Rogue, creó la identidad de la mutante conocida como Fox para seducir a Gambit y apartarlo de su hijastra. Por supuesto, después de haber vivido todo esto, el camino normal y el que siguió Remy fue ir a terapia de pareja con Rogue. Además de eso, se enfrentó a Mystique cuando ella le presentó a Rogue a un mutante conocido como Pulse, un guapo mutante que podía tocarla. A ciencia cierta, Gambit nunca ha confesado si tuvo frutidelicioso con Mystique mientras ella tenía la apariencia de Fox o mientras ella tenía la apariencia de Rogue o no. Y yo le recomiendo no confesar, buscando redimirse de eso. No, ¿cómo así? ¿Pero por qué son así? ¿Por qué ocultan la verdad a las mujeres? Porque Gambit ya ha sufrido mucho. Buscando redimirse de ese asunto y para proteger al equipo, se unió a Apocalypse como el jinete muerte, pensando que podía resistirse a la dominación del villano. Gambit creía que Apocalypse podía realmente salvar a los mutantes y que él podría detener a este villano en caso de que los traicionara. Como el jinete de la muerte, Gambit llegó incluso a atacar a Rogue y a su antiguo equipo de los X-Men. Sin embargo, llega un momento en que logra huir de esta influencia y tras un encuentro con Mr. Sinister, este le devuelve su aspecto normal. Se une a los merodeadores nuevamente junto a Mystique, madre adoptiva de Rogue, y pacta con Sinister curar a Rogue para que pueda llevar una vida normal, gracias a la información que le ha proporcionado los diarios del destino. Como muerte, Gambit se arrepintió de haber atacado a Rogue. Sinister lo rescata de esta forma, dejando a Gambit sintiéndose traicionado por los X-Men y en deuda con el villano. Gambit ha ido y ha vuelto a los X-Men varias veces desde entonces y ha vivido muchas más aventuras,
no ha abandonado en ningún momento su labor como ladrón, tanto de manera independiente como a las órdenes de las más diversas fuerzas, pero su lealtad siempre ha estado al lado de la mujer que ama. Actualmente está casado con Rogue, el amor de su vida, e intenta mantener el balance de un matrimonio con superpoderes y limitaciones de contacto físico, algo que no debe ser nada fácil. Pero Gambit ha mostrado que para él muy pocas cosas son imposibles. Pero le puso los cachos. Y ella a él. A raíz de la compra de Marvel por parte de Disney, la compañía del ratón ha empezado a marcar a sus personajes más potencialmente lucrativos. Hoy en día Gambit tiene 3 gatos. El gris es Oliver, el naranja es Lucifer y el blanco es Fígaro. Lucifer también es el gato de la madrastra de Cenicienta, Oliver es el gato de la película Oliver y compañía, y Fígaro, por supuesto, es el gato de Geppetto, el papá de Pinocho. Una forma en que Disney muestra que el personaje les pertenece. Los colores de los gatos corresponden también a la de la película Los Aristogatos. Ay, Disney. Gambit comenzó como un héroe muy reacio, pero desde entonces se ha convertido en un respetado miembro de los X-Men. Fue un largo camino para llegar hasta allí, y la suerte jugó un papel importante para que pudiera conseguirlo. Tuvo suerte de que el equipo dejara entrar a alguien como él, tuvo suerte de que le perdonaran su liderazgo en la masacre de los Morlock, tuvo suerte de que Rogue aceptara amarlo y tuvo suerte de sobrevivir a muchas de las batallas en las que luchó. Gambit es un jugador por naturaleza, por lo que incluso él sabe que la suerte es un factor muy importante para el éxito. Claro, tiene la ventaja de que muchas situaciones funcionen a su favor, pero sin suerte seguiría siendo un miembro del gremio de ladrones o simplemente más material genético para Mr. Sinister. El poder principal de Gambit es la manipulación de la energía cinética, con lo que vemos que es capaz de hacer que muchos objetos exploten. Esa misma energía le otorga muchos atributos físicos sobrehumanos: fuerza, velocidad, reflejos, agilidad, destreza, coordinación, equilibrio y resistencia, más allá de los límites humanos normales. La energía potencial cargada siempre en su cuerpo le otorga la capacidad de acumular cargas eléctricas estáticas y protege su mente de la detección e incluso de la intrusión de los telépatas más fuertes y poderosos. Personas como Emma Frost, Jean Grey o incluso Charles Xavier solo pueden leer la mente de Gambit si él se los permite. Gambit posee un encanto hipnótico inusualmente fuerte e irresistible que le permite ejercer una influencia sutil sobre las personas que están cerca de él, llevándoles a creer lo que dice y estar de acuerdo con sus sugerencias, algo así como un encantador de serpientes. Remy está ampliamente entrenado en artes marciales, en particular en Sabat y Bojutsu. Es un excelente combatiente cuerpo a cuerpo, aplicando técnicas de lucha callejera y acrobacias. Gambit es un hábil lanzador de cartas y de cuchillos, y también sobresale en todos los aspectos que utiliza un maestro ladrón. Durante el tiempo que estuvo ciego, mostró ciertas capacidades para ver el futuro a través de cartas del tarot, y ocasionalmente ha mostrado las habilidades de su alter ego Muerte, lo cual indica que los poderes que le otorgó Apocalypse no lo han abandonado del todo. Sabemos que Gambit es un excelente cocinero. Obtuvo su habilidad para cocinar cuando comenzó una vida sedentaria, y Gambit utilizó esto para aprender varias recetas de comida en diferentes lugares del mundo. Remy es un gran fan de Star Trek y de Harry Potter. A pesar de su apariencia desaliñada, guarda inmensas riquezas producto de sus robos. Una vez hizo sin pestañear un cheque de $1 millón y tenía fondos para cubrirlo. Gambit se ha enfrentado a Wolverine en 5 ocasiones, con victorias para el ladrón en 3 de ellas. Ha vencido a Gladiator, al capitán de la Guardia Shi'ar, un sujeto tan fuerte como Thanos, lo cual nos demuestra que subestimar al Cajún es un error fatal.
Como ladrón ha robado la espada Excalibur, la identificación de los Vengadores de Ojo de Halcón, un traje de Iron Man y otras cosas de menor valor, aunque nunca ha podido robar la campana de la bolsa de valores, lo que considera que sería su mayor triunfo. La popularidad de Gambit rivalizó con la de Wolverine durante el inicio de la década del 90, aunque tiempo después tras la salida de Uncanny X-Men de los creadores, el personaje fue quedando en un segundo plano. Aún con eso, continúa siendo uno de los X-Men más recordados y reconocibles. En varias ocasiones ha protagonizado sus propias series y miniseries. Habría sido muy fácil para Gambit, al ser tan rechazado incluso desde su nacimiento, rechazado por los padres que lo abandonaron, rechazado por el gremio de ladrones, rechazado por la primera esposa, rechazado por Rogue. Habría sido muy fácil para él cerrarse al mundo y encerrarse en sí mismo, pero aún mantiene un elegante sentido de esperanza. Su creencia en la posibilidad de un mejor mañana es una prueba de que no solo tiene poderes asombrosos, sino también tiene una voluntad increíblemente fuerte. ¿Y por qué te gusta tanto? ¿Porque es el más poderoso? No es el más poderoso. ¿Por qué me gusta Gambit? Me gusta porque a pesar de que tiene todo en contra, se mantiene con esperanza, con alegría e incluso parece restarle peso a todo lo que tiene en contra. Es decir, se trata de un hombre rechazado en el que no confía en sus propios compañeros y que no puede tocar a la mujer que ama. Quiere tener más en contra y sin embargo, él se ríe todos los días y trata de restarle importancia a todas las dificultades mientras busca una forma de arreglar los problemas. Mucho que aprenderle. Totalmente. Si quieres descargar y leer las mejores aventuras de Gambit, te dejamos un enlace explosivo en la descripción de este video. Soy Jota y esto es Detective de Letras. Si te gustó, like, campanita, suscribirse, compartir. Nos vemos en el próximo video investigando otro mutante, otro tema. Yo creo que este tema no le va muy bien a él porque él no ha tratado muchos mutantes. Pero ha tratado muchos ladrones y más que un mutante, hoy hablábamos de un ladrón. Y estoy seguro que Sherlock habría podido vencerlo.